Y llegó el momento de la entrevista en esta radio online, Conciencia Top New. Sí, estás sintonizando Conciencia Top New. Esta radio que la hacemos en familia, vos sabés esto, y que llega a todo el mundo. Y como siempre, yo me está conociendo gente. Y me encanta, y sobre todo escritores, autores de libros, gente. Bueno, no sabes a quién tengo conmigo. Él se llama Norberto Pablo Sirio. Es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Norberto trabaja en el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, que tenés ahí una página para bucear, increíble este instituto. De 1998 al 2002, integró la comisión directiva de la Asociación Argentina de Musicología. Tiene libros, ay, no sabes cuántos libros tiene. Estuve yo buceando, investigando ahí en Google. Tinta Negra, todas historias de afroporteños. Muy interesante todo eso. Pero ahora te va a saludar y vamos a empezar a charlar. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a la Hola, audiencia. buenos días. ¿Qué tal? Qué bueno. Gracias por la invitación. Sí, para mí un honor, un placer, un aprendizaje, digo, ¿eh? Esto. Pablo, contanos de tu último libro, que vos sabés que yo lo quiero conseguir y todavía no está, se agotó, Pablo, me dice el instituto. Se agotó, sí, sí, como pan caliente. Uy, Bueno, lo muestro. ay, El, sí, el mostranos, a ejemplar, ver. el ejemplar mío es este libro, Gabino es Gabino Ezeiza, Payador creador Nacional. nacional. Mirá, qué Musicales bueno. incompletas, Claro. obras musicales incompletas, y ahora voy a explicar por qué lo de incompletas. Ajá. Y voy a explicar por qué fue y es tan importante para mí Bulón, nada menos, Ah, que es de mira. el programa de radio tuyo, Luisa. Sí. No es cualquier localidad para mí, Ajá. en contexto de este libro. Mira. Eh, eh, Tengo una amistad hace muchos años con Marta Romero. Ay, Marta Romero es la viuda de Víctor Di Santo, uno de los más grandes payadores que hubo, fallecido. No lo llegué a conocer a él. Y Víctor Di Santo, además de ser payador, fue investigador de varios temas, entre ellos el de Gabino Ezeiza. Él terminó un libro sobre su biografía que no lo llegó a publicar, lo publicó póstumo Marta, ah, y es la biografía más completa que hay sobre Gabino Ezeiza. A raíz de la amistad que fui cultivando con ella, me brindó el archivo que tenía de Víctor, y gracias a ese archivo, a toda esa documentación que él había investigado sobre Gavino y leyendo el libro de él, fue que me pareció pertinente ampliar la investigación hacia otra faceta de Gavino que él la trató en el libro, pero no de manera central. Su libro es una biografía y ajá. que tiene que ver con reunir las obras musicales de Gavino que eh, se sabe, digamos, que fueron muchas, pero estamos hablando de una época muy antigua, que recién empezaba la industria discográfica, por ejemplo. Estamos hablando de 1905 en adelante, y él, que nació en 1858, Ujú. comenzó tempranamente a publicar sus obras en periódicos de la comunidad afroporteña, en folletos, pero que esos eran, eran publicaciones que tenían muy largo alcance, pero eran muy efímeras, porque no se consideraba que eso era literatura de verdad, no se consideraba que eso tenía valor histórico, y muy raramente ese tipo de materiales pasó a las bibliotecas y a los archivos públicos. Claro. Entonces, cuando murió Gavino, que murió en 1916, prácticamente su obra no se volvió a editar y fue un personaje que quedó mudo.
Claro. Entonces había que reunir todas esas obras que aún hoy no se sabe cuántas son. Por eso lo de obras musicales incompletas. Qué investigador. Claro, toda tu formación de antropólogo, ¿no? Todo eso te lleva a investigar todo. Y si vos sabés que me comentaba José Luis, a Marta Romero todavía no la conozco, ya la voy a ir a visitar, ¿eh? Que Marta comentaba en un audio, sí, dice Pablo, cuando venía a casa y me llevaba todos los papeles de Víctor, ¿no? Llevabas todo, recopilabas manuscritos habría, vaya a saber. Qué tarea, un trabajo increíble. ¿Y Sí, sí. cuánto tiempo más o menos te llevó a armar este libro que es bastante extenso, tiene muchas páginas? Sí, el libro, no sé, medio kilo pesará. Sí. Y viene Ajá, con un CD en donde se sí. digitalizaron también por primera vez. Esto no existían estos discos en No, difusión masiva, excepto 2 o 3 que hay en YouTube. Pero bueno, localicé la mayoría de las grabaciones de él, que son más de 50, e hice una selección para el disco. El libro lo planeé en 2014 con la idea de terminarlo para 2016, que se cumplía el centenario de su fallecimiento. claro. Cuando me di cuenta la cantidad de material que era, que además hay que transcribirlo completo y después hay que analizarlo, incluir también una revisión de su biografía, reconstruir su árbol genealógico hasta el África de sus ancestros, entrevistar a los descendientes. eh, Cuando me di cuenta la magnitud del tema, eh, concluí que no podía llegar para 2016, que era el objetivo, ¿no? Para el centenario. No llegué para el 2016. Seguí trabajando, seguí más tranquilo, digamos, la investigación. Constantemente se ampliaba porque aparecían nuevos materiales y apareció la pandemia. O Ah, sea, técnicamente el libro estaba terminado para cuando comenzó la pandemia, en 2020, técnicamente. Pero bueno, pasó lo que pasó. El Instituto de Musicología depende del Ministerio de Cultura, con lo cual prácticamente, bueno, hicimos home office como todo el mundo sí, y ese tipo de actividades quedaron pospuestas, ¿no? Digo, la publicación del libro quedó pospuesta y se pudo hacer este año recién, este sí, año, que sí. no hay mal que por bien no venga porque hasta el último momento que pude incorporar material, lo incorporé, siguió apareciendo Claro. porque fue una persona evidentemente muy, muy, muy prolífica, muy famosa en vida, no estamos Claro. hablando de alguien olvidado o alguien desconocido, muy famoso en vida, con cientos de notas periodísticas, Mira. y hasta último momento que apareció documentación, la incorporé. Y ahí debe haber algunas películas también, ¿no? Con el personaje de Gavino. Que lo recrean a él, sí. Que lo recrean, por Sí, sí, supuesto. sí. Y Sí, no, no, escúchame, porque, sí, perdón, no, no, porque existía el cine, estaba también en sus sí, comienzos, cine mudo. Yo tengo la esperanza de que podría haber alguna filmación de él, pero nunca la encontré. sí, vos sabés que yo en Google enseguidita me pongo a curiosear por todos lados y vi son apenas unos minutitos de una película donde aparece Gavino, aparece Gardel y tendría que bucear un poquito más a ver cuál es la película completa. No, Eh, se lo digo ya porque es lindo para conversar. sí, Se llama El último payador, claro. más o menos de los años 40 de la época de oro del cine argentino, que trata sobre José Bettinotti. Ajá, Trata mira, sobre José Bettinotti, que fue un payador también muy importante, y que en un momento hay una persona que caracteriza a Gabino Ezeiza, canta, sí, sí, debe ser. y esa es la escena que habrás visto. Gardel aparece porque Gardel reconoció públicamente en una entrevista que dio a un periódico en Francia, un periódico en español en Francia, reconoció en esa entrevista que él se inspiró para, para profesionalizarse en el canto al escuchar a Gabino Ezeiza. Oh, qué Con lo cual tenemos una, no sabía. una de los emblemas nacionales, como es Carlos Gardel,
surgido a partir de haber visto en escena a Gabino Ezeiza con la impronta que tenía, ¿no? Digo esto para valorar a Gabino, en tanto también el Día del Payador se homenajea por él. En la Argentina, el Día del Payador se conmemora una payada que él tuvo con Juan de Nava en Montevideo, donde él salió victorioso, Ajá. y ese es el Día del Payador en la Argentina. En vida fue importantísimo. Fue tan importante, además, que como todo afroporteño de esa época, militó en el radicalismo. Mira. Ah, Militó en el radicalismo, que fue el primer partido democrático a través del voto popular masivo, no universal porque las mujeres no votaban, pero él, como la mayoría de los afroporteños, militó en el Partido Radical y fue un ladero importantísimo para que asuma Hipólito Yrigoyen a la presidencia, ajá. al Mira. punto de que da la casualidad y la desgracia de que el día que asume Irigoyen, que fue el 12 de octubre de 1916, ese día murió Gavino y le llegó la noticia a la Casa Rosada de que había fallecido Gavino y se dice que él dijo, pobre negro, él sirvió. Ay, qué bella anécdota. Tal vez la encontraremos en tu libro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Pablo, qué interesante debe haber sido entrevistar a los descendientes. Pero a los descendientes acá que encontraste en Argentina o tuviste que viajar. Bueno, hay algunos que viven en Italia, que no tengo contacto con ellos todavía, pero eh, estas investigaciones son a veces a fuego lento, digo yo, ¿no? O sea, no es que uno dice, bueno, voy a empezar con esto. O sea, sí, hubo un día que dije, voy a empezar con este libro en forma sistemática, pero ya venía de mucho tiempo antes documentando información sobre él, acumulando datos, y ocasionalmente tuve la oportunidad en 2005 de entrevistar a una hija de Gavino. Ah, Gavino, bueno, también fue muy prolífico desde el punto de vista familiar. Estaba casado con una nieta de Chacho Peñalosa y mm, entre ellos tuvieron 11 hijos. claro. Aparte, él tuvo por lo menos 2 o 3 hijos extramatrimoniales. Ajá, Entonces, si bien murió en 1916, estamos hablando de una época muy antigua, sí. ese año nació su última hija, que fue Diana Ezeiza. Ay, Y a mira. Diana la llegué a conocer ya casi con 90 años, en 2005, que en realidad en ese momento no es que me interesara Gavino en sí mismo, pero dije, bueno, es la hija de Gavino Ezeiza, ¿cómo no entrevistarla? Me Claro. atendió en su casa de Luis Guillón muy atentamente, fue una entrevista que la filmé, eh, y llegué a conocer, ella se definía, que lo cual es correcto, como la hija póstuma. Ella no llegó a conocerlo, a Gavino, ¿no? Ya. Pero sí guardaba muchas memorias a través de lo que le decía la madre y otros parientes. O sea que tenés registros fílmicos también. ¿Y dónde los Sí. tenés? ¿Los subís a un YouTube? ¿A dónde? Bueno, esos pertenecen al archivo científico del Instituto de Musicología. Ah, Yo trabajo en el instituto desde 1996, desarrollando una investigación sobre la música afroargentina y todas las documentaciones que hago quedan los originales o una copia, ahora que la cuestión es digital, quedan en nuestro archivo científico. y Entonces, cualquiera puede entrar, no. Tiene que pedir sí, un sí, 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 por sí, de hecho, internet. no, 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 sí, de hecho, por Mm, una cuestión de política de Estado, no solamente el instituto, sino los entes públicos que resguardan este tipo de documentación patrimonial, las están subiendo ya online, gratuito para su escucha y descarga. ah, muy bien. Ya hay más de la mitad del archivo científico. Pensemos que el Instituto de Musicología lo creó Carlos Vega en 1931. Así que Ah, hay muchas, muchas, muchas investigaciones de aborígenes, de folclore, de criollos, de música popular, y en el caso mío de música afroargentina. sí.
mucho, mucho, ¿no? ¿Por qué será esta inclinación a todo lo que es afro en vos? Bueno, bueno, también empezó antes de que me interesara la antropología como disciplina. Yo empecé a estudiar en 1992 y en 1991 comencé a investigar sobre, en ese momento no se decía música afroargentina ni afrodescendiente, no se decía Claro, música negra o negra argentina, o otras palabras, pero sí, bueno, tuve la casualidad también de conocer ese tipo de música en Corrientes. Viajé a Corrientes especialmente para ver una ceremonia que es el culto a San Baltasar, la fiesta claro. de de los Reyes Magos, ¿no? Como desde el punto de Ujú, vista católico, pero desde el sí, punto de vista afrocatólico, es una fiesta muy importante en el litoral. Entonces conocí una fiesta de esas, escuché una serie de cantos y de danzas y de tambores que en ese momento me llamó mucho la atención. Me di cuenta que era un tema virgen, que no había sido estudiado por la musicología, es más, había sido negado por la musicología por una suerte de racismo científico, en donde se dictaminó gratuitamente que no existían los afroargentinos del tronco colonial, lo que hoy mira, se llama, ¿no? Afroargentinos del tronco colonial, o sea, argentinos que descienden de africanos esclavizados en este territorio y que no habían quedado nada de sus prácticas musicales. Eso es lo que decía la academia hasta ese momento. sí, Y buena parte lo sigue repitiendo, por eso digo que es racismo científico, en sí, tanto obran por ignorancia sí. y por desprecio cultural hacia nuestra riqueza y nuestra diversidad como nación que tenemos. Exacto. En lo cultural y en lo musical. ¿Sabes que conozco a una? Es narradora. Se llama Ivette Hernández y ya estoy pensando que le voy a compartir esta entrevista. Ella es de Colombia. Ivette Hernández es una deliciosa narradora y se dedica mucho a lo afro. Le encanta, Ajá, pero le encantan tipo las leyendas, las narraciones. Es una delicia, Ivette. Y le va a encantar toda esta información. claro, Porque claro. yo digo, eh, música, pintura, bailes, todo tiene que ver, ¿no? Con una cultura así. Qué bueno. Claro, y esa cultura está acá por la fuerza, a partir Sí, de la llegada de los españoles en el siglo XVI, porque lo que hay que reconocer es que nuestro país, ya como república, pero desde la época colonial, obviamente, pero que fue una práctica que continuó hasta 1861, fue traficante de esclavizados. claro. Entonces tenemos como país una responsabilidad ante la historia y hay un reclamo histórico de esta comunidad afroargentina del tronco colonial, que es ser reconocidos en la historia. Cuando uno lee los libros de historia o recorre museos, Museo de Bellas Artes, etcétera, va a ver que prácticamente no hay alusión o mención o presencia de algo que tenga que ver con esta cultura afroargentina. Actualmente hay una revisión y se están ayornando, ¿no? Pero es algo bastante problemático. Mirá, ¿y tenemos en Buenos Aires algún lugar donde podamos ir a ver alguna muestra cultural de pintura, de música en el instituto, puede ser? Para ir presencial a ver la obra y escuchar todo esto y ver. Claro, claro. No, técnicamente no hay. Se Mira, suelen hacer esporádicamente eventos. Hoy voy a dar una charla justamente a la tarde ajá, en un festival de tango en el barrio de Agronomía. Se inaugura el séptimo festival de tango reúne varios barrios, qué frase lindo. difícil para decir en el periodismo, Sí, eh, de esa zona de la capital, y me invitaron a dar la charla inaugural que se titula El tango es negro, lo demás vino después. el tango es negro. Lo Claro, demás vino después. Digo sí. porque también uno de los mitos fundacionales de la Argentina, ¿no? Sobre el tango, que es la marca nacional, el origen del tango y que hay ríos de tinta donde los investigadores siempre se ahogan tratando de descubrir la influencia negra, la posible influencia negra en el tango, con lo cual yo digo, no hay ninguna.
influencia negra, hay presencia negra, y el tango surgió entre los negros, no solamente en Buenos Aires, también en Montevideo, también en Cuba, también en Venezuela, también en Nueva Orleans, con la palabra tango. Claro. Entonces, el tango se origina en un contexto de esclavitud en América, Ujú. entre ellos Buenos Aires. Todo lo demás, los blancos, el idioma del español, el uso de la guitarra, el bandoneón, vino después. No es que hay una influencia negra, No, como si no, uno pensara, claro. qué es lo que aportaron los negros. No, en todo caso hubo algunos aportes de los blancos. Lo que pasa es que después se escribe la historia a conveniencia y se hace una narrativa blanca en donde los negros quedan como eh, comensales de piedra. Sí, Pablo, ¿y el gaucho dónde está parado ahí? Y el gaucho son también, son esos misterios de la vida, ¿no? Es una Sí, palabra como la palabra payador. Son claro. palabras que todavía no se pudo decodificar su epistemología. No Ajá. se sabe, no se sabe. Hay mil y un fantasías, por supuesto, pero no se sabe. Y el gaucho, bueno, así también pensamos nuestro mundo criollo. Cuando hablamos en Argentina de mundo criollo, no es lo mismo que decir criollo en Perú, por ejemplo. En Perú, cuando se habla de música criolla o de comida criolla, es comida negra. Mira, Criollo, como palabra, es una palabra portuguesa muy antigua que significa negro nacido en América, mira. crioulo. Ah, Pasa que después, bueno, aquí con la generación básicamente con la generación del centenario, que es la que reificó al gaucho como emblema nacional, entronizó al Martín Fierro como el libro nacional a través de la obra de Lugones, ahí está. y al payador por antonomasia como el bardo o trovador o juglar o rapsoda de las Pampas. Se blanqueó la historia, se blanqueó la historia y se De quiso blanco. forzar a un vínculo con el mundo medieval, con un mundo cristiano, con un mundo greco-romano, y se tejieron fantasías fantásticas, Claro, pero hay una presencia negra gauchesca muy importante, muy Gabino importante. Ezeiza, más lejos, y en el pleno siglo XX, un libro que todos hemos leído en el colegio por lo menos, que es Don Segundo Sombra. Ujú. Don Segundo Sombra fue un personaje verídico y era afro-santafesino, era de Coronda. Claro. Ahora, ¿quién se da cuenta que Don Segundo Sombra era negro leyendo el Mm, libro? Muy poca gente se da cuenta, en realidad nadie se da cuenta, y es por lo tanto verdad, no se es siente verdad. así. El gaucho como ser nacional fue desetnizado, se le quitó toda pertenencia indígena y bueno, se lo piensa como una mezcla más o menos antigua, indescifrable entre el español viejo, ¿no? El español de la conquista, y grupos indígenas que fueron perdiendo su identidad y ahí surgió este gaucho cetrino, ¿no? De piel trigueña, pero bueno, hay todo un mundo gaucho negro Más muy bien. importante. Vos sabés que y también esta entrevista se la voy a pasar ya a Mirta Ward. Mirta Ward es comentarista, escritora y demás, y la voy a presentar este domingo en la Feria Internacional del Libro en Perú esta ahora. Y ella va a hablar, Ajá, ¿sabés cómo se llama su conferencia? El como, reencuentro con el gaucho Martín Fierro. Así va a claro, ser su disertación, ¿no? Pero bueno, claro. y qué importante también que se nutra de todo esto, me parece absolutamente muy importante para la cultura. El tango es Perdón, nuestro, sí. justamente la portada traté de ser provocativo, en el buen sentido, para que el lector pueda Mm, ser interpelado respecto a la negritud de Gabino Ezeiza, y puse dos retratos de él. mira, Así era representado en los medios y así era él. Acá vemos cómo se blanquea la yo historia. pensé que era otra cuando vi que me mostraste, digo, Claro, es otra así persona. se blanquea la historia. Así era representado y así era él. Esta es una fotografía original. Ay, Entonces, no. estos son los modos en que se blanquea la historia, pasa la historia, bueno, como uno más. Y la pregunta del millón que traté de responder es, ¿en qué medida la ascendencia afro de Gabino Ezeiza incidió en su práctica musical? O sea, no Ah, alcanza con que una persona sea afrodescendiente para decir
todo lo que hace artísticamente es cultura afro. No alcanza con eso, porque mucha gente me dice, bueno, está bien, Gabino Ezeiza era negro, pero ¿eso qué tiene que ver con la payada? Si la Ahí payada es en español, es con guitarra, es con décimas, con versos de décimas, eso no tiene nada de negro. claro, Bueno, digo, ¿y cuánto sabe usted de la música afroargentina? Porque para comparar hay que tener conocimientos de las dos posturas. Hay una música afroargentina que además está viva, está vigente, en donde hay muchos géneros musicales, el entre candombe, ellos por ejemplo. entre ellos el candombe, Le y ma- entre ellos la milonga. Ah, La milonga. Y ay, la qué bonito. milonga es lo que Gabino Ezeiza introdujo Mira. en la payada, que hasta el momento de, de que él hace esa innovación, no se payaba por milonga. Eso además lo saben todos los payadores. Antes se payaba básicamente por cifra o por estilo, otros géneros musicales. Él introduce la milonga en una payada que tuvo con Nemesio Trejo. Ya fallecido Gavino, unos años después, en una nota periodística que le hacen a Nemesio Trejo, él cuenta cómo introdujo la milonga y que la tomó del candombe africano. Así dice. Y además en la entrevista hace el esquema rítmico de la milonga de Gavino, que se comenzó a llamar milonga de Gavino justamente, y ese género musical está vigente entre los afroporteños. Entonces, lo que yo hice es evidenciar qué rasgos de africanidad hay en la producción poética, musical de Gavino como payador. Y encontré muchos rasgos, muchos rasgos. Ese es el aporte que puedo hacer desde los estudios que yo hago, que son los estudios del campo de los afrodescendientes. Claro. Y antes que termine la entrevista, yo quiero que me digas, esta muestra, el tango es nuestro, lo demás vino después. Y se puede ir, es gratuito, hay que... Soy, sí, sí, sí. Hoy creo que es Avenida Constituyentes 5099, Ah, ¿es dice, algún ¿no? lugar especial, una Es, asociación? es, es, es Un un bar. bar, El Faro se llama. Estoy citando de memoria, pero la información está online, Está online, claro. Ponemos el título de la muestra y podemos... está en mi Facebook, por ejemplo. Sí, bueno. Eh, Así. entonces, bueno, se van dando oportunidades como esta de poder mostrar y enseñar. Después ya te digo exactamente, esto es Séptimo Festival Independiente de Tango Ah, 2023. Hoy, 18:30 es la charla. sí. Bar El Faro, Avenida de los Constituyentes 4099. Y lo importante no es mi presencia, sino que después va a haber un cierre musical a Oh, cargo de La Rueda Milonguera y mm. la Asociación Misibamba, que es una agrupación de afroargentinos de tronco colonial, que hoy por hoy es la única que hace espectáculos en donde muestra el ancestral candombe porteño, que es la Oh, música más antigua de la ciudad. qué bueno, súper Y cerramos interesante. con el protagonismo de los propios afrodescendientes haciendo nuestro candombe porteño. Ay, pero otra vez me lo pierdo por trabajar a esa hora. Pero bueno, después voy a chusmear todo en tu Facebook, fotos y demás, va a estar. Qué lindo. ¿Sabes qué te iba a decir? El día que disfrutemos esta entrevista, ya la vamos a disfrutar en YouTube. Ya la vamos ahí a difundir. Pero cuando la disfrutemos en la radio, a mí me gustaría que ese programa tenga mucha música de esto de Gabino, todo lo que me Sí, puedas ir pasando para hacer un dale, programa súper, ¿eh? Qué dale, lindo. dale. Sí, sí. A mí el tango me encanta, la milonga, ay, me encanta la milonga. Y digo, tenemos en la radio también, le mandamos un saludo a Néstor Rato, que hace esquina de tango. No sabes qué programón tenemos ahí desde San Nicolás, Néstor. Así que bueno, amamos el tango, la milonga, todo. El candombe, qué cosa maravillosa. Y, y gracias. Y Algo de, que, sí. perdón, y de San Nicolás era la esposa de Gavino.
se No, conocieron en San Nicolás. ya también, lo voy Se a conocieron en San invitar a Nicolás. Néstor que vea esta entrevista. Gabino también fue dramaturgo, hizo obras de teatro que Mirá. están perdidas, y estrenando una obra de teatro en San Nicolás, conoció a quien fuera su esposa. Ay, qué lindo. Bueno, todo tiene como, se entreteje, ¿no? Y se va Sí. uniendo y salen estas cosas maravillosas como este encuentro. ¿Algo más que quieras agregarnos? Entonces, el libro tenemos que esperar para tenerlo. Ya me dijeron en el instituto. Se agotó, pero bueno, se está reimprimiendo. Sí, 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 hay que pedirlo por mail. la, la investigación sigue en curso. Fui muy prudente en poner en el título obras incompletas, que siempre se publican las obras completas, ¿no? Pero yo dije, no, no se sabe cuánto escribió. Ujú. Reuní todo lo que pude, que son cerca de 400 obras, Ujú. y terminado el libro, ya aparecieron 10 grabaciones más, Mirá. por ejemplo. Grabaciones que ni siquiera las conocía de nombre, porque algunas las conocía de nombre y bueno, por lo menos incluía el título. Ya aparecieron 10 grabaciones más, así que sigue en aumento y van a aparecer muchas más, ¿no? Uy, así que va a haber Eso una habla serie. también de cuán descuidado fue este tema. Cuán Es, descuidado fue este tema, que tener que estar buscando con rastrillo en archivos. Muchos archivos son del extranjero, no están aquí estas obras. La mayoría de este corpus documental está en Berlín, por ejemplo. ujú, Entonces, eso habla también de cuánta desidia hubo en nuestro país respecto no solo a los afroargentinos, sino a las expresiones populares, ¿no? ¿Qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? ¿Por qué Borges sí y los libretos de obras de teatro de revista no, por ejemplo, ¿no? ay, sí. ¿Es cultura mayor o cultura menor? Y en la época de Gavino esto no era considerado un arte, ¿no? No era considerado un arte. Claro. Sí, sí, todavía existía todo esto de la discriminación y nada. Bueno, pero salvando las distancias es lo que pasa hoy con el rap, ¿no? Más allá Te de que iba a a uno le decir guste o eso, no le guste. te iba a decir eso, porque yo siempre digo que el payador de hoy es el que hace rap. Es Estos chicos que... Exactamente, es la misma tradición, bajo otro formato, bajo otra estética, hay otra cultura mediática, pero es lo mismo, es improvisar con otra persona, ¿no? Maravilloso. El contrapunto, como se llama la payada de contrapunto, es eso. Y el rap es un género maravilloso, una práctica interesantísima, que hay nexos con los payadores, están trabajando de forma conjunta, a veces en espectáculos, pero bueno, ¿quién recopila toda esa información sobre el rap? Hay pocos investigadores que lo ven como un fenómeno Es un digno fenómeno. de... Es un digno de- fenómeno social y claro. cultural. Más allá de que a uno le guste o no, ¿no? Pero lo hay. Sí, Eh, por supuesto que de sí. hecho, Sí, sí. perdón, ¿no? Pero no Sí. puedo dejar de hacer la publicidad de un conocido que también Ah, publicó varios rap libros. de Son acá. libros, La claro. historia del rap en Argentina. Martín Sí, sí. Biagini. También hay una Ay, historia qué del rap en bueno. Argentina. Muy Y bueno. bueno, lo tengo tan cerca porque da la casualidad de que uno de los primeros cultores del rap en Argentina, estamos hablando de década del 80, fines de los 80, Ajá. fue un afroargentino. La casualidad. Vos sabés que mi abuelo, no, materno, mi abuelo materno, era payador. Mi mamá siempre me contaba, y mi madre, gran poeta, ya que paz descanse, falleció a los 94 mamá, hace unos años, y ya le ¿Y pudimos cómo se editar llamaba? 2 libros de poemas a mamá, pero ella siempre nos contaba que su padre, el abuelo Luis, fue payador. Luis Pato. ¿Y el apellido Luis, cómo era? mamá era Bevilacqua, Luis Bevilacqua, sí. Hubo un compositor de tango muy importante, Bevilacqua también. No sé, habría que investigar Importante, esa cuestión. Bevilacqua. Mira, Bevilacqua. sí, después le pregunto bien a mi hermana que tiene más memoria a ver cómo se escribía bien Bevilacqua.
porque también los primos están haciendo de esto de la historia de la familia, a ver cuándo llegaron, ¿no? A América. Qué interesante todo y qué importante todo lo que haces, ¿no? Alfredo, ahí lo estoy buscando en internet, que para eso siempre internet ayuda. Alfredo Lotacua, 1874-1942, Ajá, eh, pianista, compositor y director de orquesta mirá. de la época de la Guardia Vieja. Tiene que haber sido un hermano de él, Y pongámosle, ¿no? sí, y bueno, El el mayor. arte lo tenemos. Yo también soy escritora, Claro. tengo mis libros. Cantar no, ¿eh? Y ya la música no. Bueno, re interesante, Pablo. Hemos estado hablando con Norberto Pablo Sirio. Lo podés encontrar. Ah, otra cosa que te iba a preguntar, ¿algún libro tuyo en Amazon? No, no, yo Todavía no. soy de vuelo bajito, ¿no? Amazon, esos No, platos fuertes no son para mí. no, yo te digo Este, porque por ahí nos escuchan en España y no sé qué, y me preguntan de los no, no, libros. no, no, no tengo cuenta en Bien. Amazon. O sea que los No. libros tuyos los podemos encontrar en alguna librería de la capital, ¿se pueden encontrar o todavía no? No, no, Bien, no, bien. es muy difícil. El tema es así. Sí. Los libros del instituto los edita el instituto y los vende el instituto, que es Ah, lo que te comentaba vos en privado. sí, sí. Después, yo a título personal, a veces publico algún libro, pero los vendo yo nada más. Siempre de temática afroargentina, Ay, sí. siempre. Hice uno justamente sobre un bailarín veterano del teatro de revista, digo, que recién mencioné el teatro de revista y que realmente es un género muy interesante del teatro, que se le dio poca atención, justamente por frívolo, porque se pensaba que eso no era arte, ¿no? Pero bueno, también hubo participación importante de afroargentinos y un veterano bailarín, hice la historia de él en el mundo del Uh, teatro de revista. qué trabajo. Esos libros sí pueden contactarse directamente conmigo Claro. y los tengo en Y venta. nos envías los libros. Ya vamos a Pero ver. no, no son libros de circulación comercial masivo. Ajá. Bien, bien. Gran trabajo, Pablo. La verdad, mi admiración, mi felicitación. Y tenemos que irnos porque el programa es cortito. Un saludo al pueblo de Bulón, que voy siempre. Bueno, muchísimas gracias.